Hola cinéfilos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy quiero hablarles de la película llamada La ira de Becky, secuela de la película del 2020 llamada Becky. En esta oportunidad, la cinta cuenta con la dirección de Matt Angel y Susan Coate, además de contar con las interpretaciones de Lulu Wilson como Becky y Sean William Scott como Darryl. Para saber más acerca de esta cinta de acción, thriller y comedia, te invito a conocer de qué se trata y mi opinión a la misma, así que sin más, comencemos. La sinopsis de la película nos dice que 2 años después de escapar de un ataque violento en contra de su familia y viviendo fuera de la red, Becky, de 16 años, intenta reconstruir su vida al lado de una mujer mayor, llamada Elena. Sin embargo, un grupo violento conocido como los Hombres Nobles irrumpen en la casa, las atacan y se llevan a su amado perro Diego. Es así que Becky deberá volver a sus viejas costumbres para protegerse a sí misma y a sus seres queridos. Bueno, cinéfilos, si bien La ira de Becky posee una historia simple y sencilla, es una película que sabe cautivar al espectador, lo que hace que sea funcional y te invita a querer saber qué va a pasar. Y aunque en un principio se toma su tiempo, esto es comprensible, ya que permite que se logre un empalme y recuento de los hechos que ocurrieron durante la primera parte. Además de conocer cómo Becky ha tenido que lidiar con lo sucedido, todo esto por medio del mismo personaje haciendo las veces de narradora. De manera general, la cinta posee un buen ritmo durante el desarrollo de la misma, con una duración de 83 minutos y sin mayores pretensiones va a lo que va. En cuanto al personaje de Becky, si ya de por sí, cuando me vi la primera parte era una niña letal, ahora estando ya como toda una adolescente, es mucho más salvaje y brutal, siendo un punto positivo que se muestre el avance que ha tenido en cuanto al despliegue de las habilidades que ejecuta en la cinta. Así que sin duda alguna, Lulu Wilson se apropia y se desenvuelve de muy buena manera en este personaje. Por otra parte, la película posee un humor sarcástico, que hace que sí o sí te saque una sonrisa de lo visceral y a la vez cómico que resultan algunas de las situaciones que ocurren en la historia, recordándome en parte a las películas de Kick-Ass. Ahora, en cuanto a los antagonistas, estos al igual que en la primera película, parecen tipos malos y rudos, con unas motivaciones más que básicas, pero que a la final están allí para estar servidos en bandeja de plata, para que Becky haga con ellos lo que mejor sabe hacer. Eso sí, al igual que Kevin James, quien en lo personal me sorprendió en la primera entrega, en esta oportunidad, el principal villano es Sean William Scott, quien a mi parecer también destaca y más porque ambos son más conocidos por sus interpretaciones en cintas de comedia, como Héroe de Centro Comercial y American Pie, respectivamente, lo que hace que verlos en este tipo de papeles permite que en definitiva sobresalgan. Otro de los puntos en lo que destaca la cinta es su apartado técnico, al igual que el manejo en las secuencias y escenas de violencia y gore, además de un guión que a pesar de ser básico está bien ejecutado, haciendo que en definitiva posea un buen equilibrio entre los elementos que se plantean. Y aunque a nivel personal me gustó más la primera entrega, esta de igual forma logra mantener el estilo característico siendo una digna secuela. Eso sí, es importante aclarar que La ira de Becky es una película en la cual se presentan situaciones con un enfoque que raya lo ilógico e irracional, por lo cual para que puedas disfrutar de esta cinta lo mejor es que no la analices desde la razón y que te dejes llevar, ya que de igual manera dentro del propio contexto de la misma cumple con lo que propone, que es entretener. Ahora dime si ya viste estas películas, ¿qué te han parecido? Y por último, te recuerdo que si te gustó este video puedes suscribirte, activar las notificaciones, compartir, darle me gusta y también comentar. Así que gracias por acompañarme y hasta la próxima. Chao.